Hola Enrique, ¿cómo Adelante, estás? Iván. ¿Listo? Listo, Salazar. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto poder darles la bienvenida a Creo MX y en especial al panel Retos y Oportunidades para las Pymes en la Reactivación Económica. Y más gusto y más honores para mí poder presentarles a los panelistas de gran nivel que nos acompañan el día de hoy. A Gustavo Puente Orozco, secretario de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. En septiembre de 2015 asumió el cargo de secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Estado de San Luis Potosí. Actualmente es el presidente de la AMSDE. Se ha desempeñado en diversos cargos en organismos empresariales como Canacintra San Luis Potosí, consejero de Canacintra desde 1997. Es maestro en administración en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Para mí también es gran honor contar con la presencia del maestro Enrique Jacob Rocha, secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, que ha ocupado diversos cargos como diputado federal, presidente municipal, coordinador de asuntos metropolitanos, director general del ICEMIM, secretario de Desarrollo Social, secretario de Desarrollo Económico, todo esto en el Estado de México. Y bueno, también en el gobierno federal se desempeñó como subsecretario a la pequeña y mediana empresa en la Secretaría de Economía y presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. El maestro Jacob es licenciado en Economía por la Universidad de Anáhuac y maestro en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey. José Antonio Pérez Cabrera, me da mucho gusto también saludarlo, subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro, licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, fue secretario de Desarrollo Social y Económico en San Juan del Río, en el municipio de San Juan del Río, y asimismo dentro del gobierno del Estado de Querétaro también se desempeñó como director de turismo. Y también gran gusto me da presentar al moderador del panel, mi gran amigo Iván Rivas, egresado del TEC de Monterrey, es economista, cuenta con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago, inició su carrera profesional en CEMEX, ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Secretaría de Economía, donde realizó tareas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, fue director del CCMX, fue mi jefe, cuyas raíces del CCMX se encuentran en Cainta, Nuevo León. Se desempeñó como director general de análisis económico y relación con la iniciativa privada en la oficina de la Presidencia de la República. Y bueno, para mí es un honor. Actualmente es el director general de Coparmex y para mí es un honor que nos pueda moderar el panel. Adelante, Iván, muchas gracias. Hola, Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buen día a ti, a los panelistas, a toda la gente que nos está acompañando. Es un gusto poder estar platicando el día de hoy con ustedes en este panel interesantísimo, muy relevante, retos y oportunidades para las pymes en la reactivación económica. El Centro de Competitividad de México, CCMX, es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, mediante un modelo de integración a la cadena de suministro y profesionalización, basado en las mejores prácticas de las grandes empresas, promoviendo la innovación y el desarrollo económico y social del país. Creo MX 2020 es una iniciativa 100% colaborativa que impulsa el ecosistema empresarial y emprendedor del país, con diversas actividades que promueven la vinculación entre MIPYMES y grandes empresas, así como organizaciones que brindan financiamiento, capacitación, aprendizaje y acompañamiento. En el marco de Creo MX 2020 se realiza este panel, Retos y Oportunidades para las Pymes en la Reactivación Económica, con el objetivo de compartir las estrategias que gobiernos estatales han implementado para reactivar la economía local a través de sus pymes, la participación del CCMX en sus programas del apoyo, así como los retos que se vislumbran para el próximo año. Es un honor para mí estar aquí, saludar a Gustavo Puente, presidente del AMSDE, a Enrique Jacob Rocha, con el gusto de saludarte, Enrique, nuevamente, muchas veces trabajando juntos, qué gusto, y a José Antonio Pérez, a tus órdenes. Y me gustaría, si me permiten, vamos a empezar una sesión de preguntas para cada uno de los tres, en donde tendremos cada uno 5 minutos para resolver estas preguntas. Más o menos vamos a tener 45 minutos en esta primera parte, en donde le daré la palabra a los tres, pero obviamente después de que hablen los tres, si gustan de alguna manera complementar los comentarios de los otros, con mucho gusto. Y después pasaremos a la parte de preguntas y respuestas, en donde a todos los espectadores los invitaría a utilizar la parte inferior de la pantalla, en donde dice preguntas y respuestas, o si lo tienen en inglés, que dice QA,
y ahí podrán hacer las preguntas si son tan amables. Entonces me gustaría empezar preguntándoles si nos pueden hacer un breve diagnóstico de la situación económica actual de su estado, destacando la consecuencia generada por la pandemia del COVID-19. Y si nos podemos enfrentar o enfocar en la parte de las pymes y los emprendedores, que son los que el día de hoy se conectan y nos acompañan, mucho se los agradecería. Si eres tan amable, mi estimado Enrique Jacob, si puedes comenzar, después le pediría a Gustavo Puente y finalmente a José Antonio Pérez. Muchas gracias y adelante. Gracias, Iván. Muy buenos días. Tengan todas y todos. Antes que nada, antes de empezar, quiero felicitar al Consejo de Competitividad México por este evento, por esta iniciativa, por esta segunda versión pues de este gran esfuerzo que está fundamentalmente dirigido a las pymes. Además, siempre es un gran gusto compartir este panel con Gustavo Puente, quien además es secretario de Desarrollo Económico de San Luis, es nuestro presidente de la AMSDE. Gustavo, muy buenos días. Y también a José Antonio Pérez, que está participando en representación del buen amigo Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro. Por supuesto, a Juan Carlos Ostolaza, muchísimo gusto en saludarte, mi querido Juan, y gracias por esta invitación. Pues, ¿qué les digo? ¿No? Tal como ha venido sucediendo a nivel nacional, la economía del Estado de México ha sufrido fuertes afectaciones producto de esta contingencia de salud. De entrada, pues hubo una caída significativa del PIB comparado con lo que había sucedido durante una década para todo el país, y esto de alguna manera marca la economía, pues en general, de los componentes del territorio nacional, y entre ellos el Estado de México. El Estado de México se vio pues afectado, mucho más afectado de lo que se vio a nivel nacional. Si uno observa cómo se comporta el crecimiento de la economía nacional y lo compara con el Estado de México, normalmente nosotros estábamos algunos puntos o un punto arriba de este comportamiento, hoy estamos por abajo, ¿no? Uno de los elementos que nosotros identificamos tuvo un impacto importante fue la cancelación de la construcción del aeropuerto, el nuevo Aeropuerto Internacional de México, aunque la buena noticia es que ahora la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la zona de Santa Lucía será también un elemento que vendrá, digamos, a recuperar esta parte. Y lo comento porque de agosto del 2017 a julio del 2018, el crecimiento promedio mensual del sector de la construcción para el Estado de México había sido del 38%, frente al 2.6% nacional. Sin embargo, a partir de agosto del 18 hasta julio del 19, la caída promedio mensual en este sector fue de 24% contra el 4.2% que disminuyó a nivel nacional. Se trataba de la obra más importante de México. El hecho de que se haya detenido pues abruptamente afectó sin duda al sector de la construcción nacional, mexiquense, y particularmente a la economía del Estado de México. Pero como les decía, la buena noticia es que con el proceso de construcción del aeropuerto ahora en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, esto sin duda servirá pues para empezar este proceso de recuperación. Bajo este entorno tuvimos que enfrentar además una contingencia de salud que nadie esperaba, que como a todas las entidades nos ha afectado de distintas maneras, pero fundamentalmente en las cadenas productivas en los distintos segmentos empresariales. Para el caso particular del Estado de México, esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en la caída del empleo formal. Durante abril y mayo se perdieron poco más de 59,000 puestos de trabajo. Y en lo que se refiere a la población ocupada, para ese mismo periodo, 1.4 millones de mexiquenses perdieron su ocupación. En relación también con el cierre de negocios, se vio una dinámica particular. Durante este periodo de confinamiento, el saldo neto de empresas en el Estado de México que perdieron su registro ante el Seguro Social fue de 415 empresas. Este comportamiento se dio muy en sintonía con lo que ha pasado a nivel nacional, moviéndonos cerca de los promedios nacionales. A partir de junio, que es cuando empieza todo el proceso de reapertura de las actividades no esenciales, conforme se fue dando este paso gradual de actividades, se ha sentido una recuperación del empleo formal. Por ejemplo, agosto, septiembre, ya se han recuperado más del 50% de los empleos que se perdieron en abril y mayo. Estamos hablando de un monto aproximado de 32,000 empleos. De igual forma, 930,000 mexiquenses han recuperado su ocupación. Quiero también destacar el registro ante el Seguro Social de 992 nuevos patrones para el periodo junio y octubre, más del doble de lo que se perdió
en el periodo de abril y mayo, como lo mencionaba hace algunos instantes. Básicamente, y un poco a manera de conclusión inicial respecto de este punto, sin duda ha sido una situación muy compleja para todos. Ha sido pues un golpe económico profundo como no se había experimentado en muchas décadas, y también ha motivado cambios que de otra forma hubiese sido complejo que se dieran, como es el caso del comercio electrónico. También se ha impulsado la innovación en los gobiernos para atender tanto el tema de salud, el tema social, como el propio tema económico. Hasta aquí mis comentarios iniciales. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que también, como en todo el país, hemos pues, realmente sufrido, pero vemos los datos que mencionas de patrones en donde se va recuperando esta parte y esperemos que esto del doble de empresas que se están registrando ante el IMSS, pues después traiga mayores empleos y creo que van por el camino adecuado. Enhorabuena y seguiremos platicando ahorita un poco más. Gustavo Puente, si nos platicas de San Luis Potosí, ¿cómo andan por allá? Un gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente con mucho gusto de atender esta invitación y efectivamente saludo a mi colega, por supuesto, Enrique Jacob del Estado de México, también con mucho aprecio a José Antonio, el subsecretario también de Querétaro, y un saludo a Marco también, que hemos tenido luego mucho trabajo en el Centro Bajío. Y gracias a ti, Iván, gracias a Juan Carlos, al CCMX, por todo este apoyo que están tratando de hacer a través de estos foros y de estos seminarios. Yo, de manera muy general, y creo que todos compartimos cómo hemos vivido esta pandemia, todos los estados, no somos ninguno, es una isla en materia económica. Si al país le va bien, nos va bien a todos, y si le va mal, nos va mal a todos. No hay manera en que haya una economía aislada en términos, además de una pandemia global, de salud y económica. No dependemos, nosotros que exportamos en San Luis Potosí a más de 71 países, y hoy teniendo una crisis económica mundial, obviamente afecta el que los países a los cuales exportamos, eminentemente la mayoría va hacia Estados Unidos y Canadá, pero esto por supuesto que nos afecta. ¿Cómo hemos venido en San Luis Potosí? No ha sido una zona centro-bajío que desde hace 25 años crece con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, con el TEMEC, con el TLC, con el acuerdo comercial de hace 25 años, y en ese momento algunas regiones cambian y cambiamos. En el centro bajío, algunas regiones fronterizas del norte se vuelven muy dinámicas en materia, sobre todo de industria. San Luis Potosí, para que tengamos una idea, el sexenio anterior, nosotros tenemos una inversión concertada, que es aquella que pasa con nosotros una empresa, nos dice el nombre, apellido, cuántos empleos va a generar y cuándo los va a generar y qué inversión tendrá, que a veces difiere de la inversión extranjera directa que marca la Secretaría de Economía Federal, en términos de, ellos calculan otra vez remesas, pérdidas, utilidades. Nosotros es eminentemente la inversión que llega. Llevamos en el quinto año 8,370 millones de dólares concertados en 5 años. Para que tengamos una idea, el sexenio anterior fueron 7,400, 7,300 millones de dólares en 6 años. Creemos llegar, nosotros cerca de 9,500 o 10,000 esperamos en el sexenio. Esto fue el corte del quinto, entonces el sexenio estaremos 15, 20, 25% más de inversión concertada, y hace 2 sexenios fueron 3,900 millones de dólares. Es decir, hemos venido casi duplicando la inversión que ha venido llegando en el caso de San Luis Potosí, sin, por supuesto, quitar el mérito que cada administración pone bases, pone cimientos y pone infraestructura en todos los términos para que siga creciendo. Cada una de las administraciones lo hizo. Hago el comparativo para tener una idea de qué tamaño es esta inversión que llegó. ¿Cuánto más esto nos ha afectado positivamente? Las exportaciones, por ejemplo, en este sexenio del 2015 al 2019, en este corte, México crece en exportaciones 23%, 23.1%. San Luis Potosí creció casi 60%, casi 3 veces más, fue 58.2% que crecen las exportaciones en San Luis Potosí. Esto nos habla justamente de esta curva, de esta diferencia que tenemos. Lo decía también Enrique Jacob, hemos crecido en San Luis por arriba de la media nacional. En este mismo corte de 5 años, México crece 2.0% y nosotros crecimos 3.0% promedio al año. Sin embargo, cuando lo hacemos en el corte del 2015 al 19, México creció 6.4% y San Luis Potosí creció 11.4%. Y eso nos habla justamente de esta media que vamos mucho más rápido en términos económicos de lo que va
esta media nacional. Hay áreas específicas, la parte de la industria ha sido el que más nos repunta, sin embargo, nos ha traído a colación nuevas industrias como la industria del turismo. Nosotros tenemos ya una industria del turismo de negocio. Recibimos en 2013 279,000 pasajeros. El año pasado 640,000, en números redondos, y esto nos habla cuánta gente ha llegado. Eso forzó a que hoy tengamos casi 30% más de habitaciones que tenemos en el estado de las que teníamos hace 5 años. Se construyeron 25 nuevos hoteles, 6 ampliaciones, y esto es justamente causa de inversión en el área de comercio. Hemos casi duplicado la inversión de comercio y servicios en 5 años a lo que fue el sexenio anterior, y sería casi el doble de lo que serían los últimos 12 años. Ha sido un gran empuje de crecimiento. Hemos perdido 22,000 empleos, 21,200 empleos en solamente estos meses de pandemia, en 3 meses de pandemia, 22,000 empleos. Al día de hoy andamos solamente en menos 5,000 empleos. Eso, y justamente vimos la recuperación cuando en junio nos levantan el switch, particularmente en San Luis Potosí. La industria automotriz, minera y de construcción son esenciales para nosotros. Son de las 5 más importantes. La otra es electrodomésticos y químicos y alimentos, perdón. Y con estas 3 que nos abren, por supuesto que nos echan para adelante nuevamente la generación de empleos. Solamente andamos ya en menos 5,000 empleos netos del año, cuando andábamos en una pérdida de 22,000 prácticamente durante la pandemia. Tenemos una gran afectación. Más de 100 empresas tuvieron que cerrar en el padrón del Seguro Social. Hemos venido recuperando este padrón de las empresas, pero sobre todo la parte de empleos. Esperamos que, aunque diciembre cae la parte del Seguro Social, de los trabajadores registrados afiliados al Seguro Social, esperamos entre enero, febrero, marzo, poder estar en los términos de como empezábamos justamente en 2020, y en esos términos poder empezar una nueva recuperación. Perdón, gracias, Iván. No, excelente, Gustavo. La verdad es que es admirable los niveles que tienen de exportación, y ahorita platicamos cómo también esas exportaciones pues pueden permear y bajar a las pymes y cómo hacer que eso suceda. De verdad es que felicidades por estos resultados, y pues bueno, seguiremos trabajando en esta cuestión. Mi estimado y bien ponderado José Antonio, si nos platicas un poquito cómo andan por allá por Querétaro, mucho te lo agradecería. Con mucho gusto, Iván. Pues muchas gracias a todos. Primero que nada, agradecer la invitación a participar en este panel, y igual saludar allá a mis colegas Enrique Jacob, del Estado de México, y a Gustavo Puente, nuestro presidente de la AMSDE, y además Sedeco de allá de San Luis Potosí, con quien hemos hecho también mucha sinergia, precisamente coincidiendo con los comentarios de mis colegas. Efectivamente, pues el tema del COVID para todos ha sido un parteaguas en materia económica y en muchos sentidos, ¿no? Prácticamente fue una sacudida bastante fuerte para todos, y evidentemente en ese momento pues no estábamos preparados o no teníamos un protocolo establecido para poderle hacer frente. Entonces fuimos adaptándonos a las circunstancias, a la situación, pero el gobernador Francisco Domínguez en Querétaro fue muy puntual en que todo por encima del sector económico y de los temas que hoy nos atañen, pues puso a la persona, al factor humano, y por ello la primera indicación que dio fue transferir muchos de los recursos que veníamos manejando, los programas tanto para desarrollo económico y otros sectores, transferirlos al sector salud, precisamente para enfrentar la crisis sanitaria. Se adaptó el centro de congresos y convenciones prácticamente como un centro para recibir a pacientes COVID. Se invirtió mucho recurso en temas de ventiladores, infraestructura médica, medicamentos e incluso en el propio personal. Entonces, prácticamente ahí fue un golpe de timón. Y para entrar en contexto en ese sentido, bueno, pues Querétaro, al igual que el Bajío, veníamos creciendo a tasas muy importantes en términos de la comparativa nacional, puntualmente en la atracción de inversión extranjera directa, también en la generación de empleos directos. Bueno, estábamos siempre entre los primeros lugares, y además haciendo esta gran sinergia con el tema de la Alianza Centro Bajío, como bien lo comenta nuestro compañero Gustavo Puente. Puntualmente en el sector del sector automotriz, y particularmente en Querétaro, en el sector aeronáutico, pues eso nos había apuntalado mucho en el tema del crecimiento económico. Viene el tema de la pandemia, y en los meses de marzo, abril, mayo y junio
De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Querétaro se pierden un poco más de 30,000 empleos directos. Fue una caída abismal, partiendo de que veníamos con un ritmo bastante acelerado en términos de crecimiento, pero posteriormente al tema de la atención al sector salud, el gobernador instruyó, junto con el secretario Marco del Prete, instruyó para el tema de activar un programa precisamente que tiene que ver con la reactivación económica, en donde el objetivo principal fue recuperar por lo menos el 50% de los empleos perdidos en estos meses, y hoy día el propio Instituto Mexicano del Seguro Social registra más de 14,000 nuevos empleos a partir de esta reactivación económica, por lo cual estamos llegando al objetivo deseado y esperemos superarlo. Esto evidentemente, bueno, tiene que ver mucho con la participación de la propia sociedad. Nos organizamos de tal suerte que los sectores no considerados como esenciales pudieran resistir a través de los programas también que pusimos en marcha, primero atendiendo al empleado, es decir, todas las personas que perdieron empleo, se les dio un apoyo, se les dio un recurso. El gobernador destinó 1,000 millones de pesos general para precisamente esta atención al sector económico, en una primera instancia atendiendo al desempleado, posteriormente cuidando al empresario y evidentemente a la empresa. Entonces fue una suma de esfuerzos pues, para garantizar la subsistencia de los sectores más vulnerables por medio de estos programas alimentarios y además que tienen que ver con el tema de la reactivación económica. Evidentemente para nosotros los queretanos pues fue una situación complicada, pero en buena medida algunas de las acciones también al corto plazo fue dotar de liquidez a través de créditos blandos a los diferentes sectores productivos. Tenemos un fideicomiso promotor del empleo, que es del Estado, que hace la función de una banca para desarrollo, en donde podemos otorgar créditos de manera muy eficaz y además con tasas blandas para poder apoyar a la actividad económica. También implementamos un programa de apoyo a personas desempleadas, como ya lo comenté, y también a empresas esenciales. En el tema de mediano plazo, bueno, evidentemente con este plan de reactivación económica, hoy día que lo seguimos trabajando, tuvimos que adaptar nuestros programas, los lineamientos y reglas de operación, pues para hacerlos más accesibles a la gente. Entonces, hoy día estamos en esa situación, esa es la radiografía de Querétaro, estamos en recuperación de empleos, se están volviendo a reactivar los sectores estratégicos, automotriz, aeronáutico, y además seguimos haciendo una buena alianza y una buena sinergia con el tema de Alianza Centro Bajío, junto con los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, evidentemente Querétaro, y seguiremos trabajando pues, para poder hacerle frente a las necesidades y atender a todos estos sectores que hoy día requieren de nuestro apoyo. Excelente, José Antonio, muchas gracias. Comentaste algo bien importante que creo que también vamos a tocar ahorita. Obviamente la prioridad que nos ha enfocado a todos, y lo sé porque los 3 estados han sido ejemplares en esta atención, pues bueno, primero es la salud física. Nos hemos enfocado en la salud de la gente, de nuestra población, y eso ha sido prioridad. Posteriormente, también es importante, y es lo que vamos a empezar a ver, también tenemos que ver la salud económica, porque al final, pues también tenemos que seguir impulsando el desarrollo y el crecimiento de nuestras economías, porque la gente esperemos que ya esté bien en su salud normal, pero también la salud económica es igual de importante. Y aquí un poquito me gustaría preguntarles, ahora sí enfocarnos un poquito al tema de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores. En estadísticas nacionales, hemos visto que solo el 5% de las pymes están operando de manera normal. 50% de ellas están trabajando mucho, a menos de la mitad de su capacidad. Y entonces aquí sí me gustaría puntualmente preguntarles, y me gustaría empezar con Gustavo, si eres tan amable, después Enrique y otra vez José Antonio, que cerraras. ¿Qué estrategias y programas han implementado para reactivar la economía del Estado? Y específicamente también para apoyar a las pymes. Gustavo, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Iván, y agradezco además también coincidencias todos los comentarios de mis colegas, por supuesto, lo que estamos viviendo. Cuando sale la parte de la pandemia, finales de marzo, justamente presenta el gobernador un paquete que nos pidió
desde principios de marzo algunos programas para poder tener una solución en términos económicos, por supuesto la parte de salud, que era un cajón que estaban viendo junto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, etcétera, y entre todo ese gama de paquete que tendría que presentar en esa primera etapa el gobernador para reactivar y para poder salvar, no reactivar, lograr mantener una economía lo más estable posible, lanza este primer paquete en términos generales, en la parte económica. Una era incentivos fiscales, que a través de la Secretaría de Finanzas se exenta a aquellas empresas micros y pequeñas de pagar el impuesto de la nómina estatal durante por lo menos 4 meses. El impuesto de hospedaje fue también 5 meses para la parte de los hoteles, que es un impuesto local. No se cobra los derechos que había en finanzas vehiculares, licencias, etcétera, tratando de dar pie a que la gente no tuviera que seguir erogando por obligación luego sus trabajos, tenía que hacer ciertos cambios en finanzas. El otro cajón fue, por supuesto, infraestructura de gobierno y compras de gobierno. Tratamos de concentrar que esas compras se hicieran de inmediato, dar preferencia a los proveedores locales. Y en el caso de infraestructura fueron más de 1,000 millones, 1,600 millones de pesos que lanza en ese momento el gobernador como propuesta para que no se detenga la parte de construcción en esta infraestructura de lo que teníamos. Y un gran cajón también eran los apoyos sociales. Se van entregando de aquí a febrero, marzo, casi 1 millón de despensas a través del DIF estatal y de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, como un área también esencial de este sector, incluso de informales, llamados así, de la economía informal, que también tenía una necesidad de apoyos. Y dentro del cajón económico a sectores productivos, muy en concreto, cuando lo platicábamos, hubo una primera parte, por supuesto, lanzamos un programa que se llamaba Mano a Mano en tu Local, que realmente era dar este tipo de apoyos de proyectos productivos con negocios micros, pequeños, nanos, que es de una persona, donde una carnicería, una estética, a través de los municipios, lo hicimos, los municipios nos ayudaron a tener este padrón y podemos entregar casi 2,800 apoyos de equipo. No era darles dinero, sino era equipo para que pudieran seguir tortillerías, cocinas económicas, etcétera, con equipos de lo que pudiera ayudarle a mantener con vida su negocio. Y el otro cajón muy importante fue el financiamiento. Nosotros lo platicamos que era, las empresas necesitan flujo en esos 3 o 4 meses, que en ese momento pensábamos que iba a durar la pandemia, y este flujo eran 2 cajones. El dinero que teníamos lo metimos a los fondos de garantía junto con NAFIN, que a través de sus programas, sobre todo el de impulso, logramos exponenciar. Y el otro cajón era bajar la tasa de interés del precio del dinero, del costo del dinero que teníamos tanto en el banco como en el sistema estatal de financiamiento, que tenemos un sistema que se llama el CIFIDE. Este recurso lo aplicamos a estos 2 cajones, que no hubiera garantías hipotecarias, y el otro que la tasa bajara. Logramos tener ciertos productos junto con las cámaras empresariales de 0% a menos de 10, 15 mil pesos créditos, 0% de interés. Después otro paquete hasta 150,000 al 4% anual, y después un siguiente paquete al 7% anual hasta 600,000 pesos sin garantías hipotecarias. Toda esta bolsa se convierte en casi 740, 750 millones de pesos en créditos que se otorgaron a este sector. Al día de hoy van casi 600 millones que se han otorgado ya de pesos de créditos, y eso ha ayudado a que tengan flujo de cámaras, restaurantes, comercios pequeños, industrias medianas, pequeñas, que pudieran hacer uso de este flujo y no despedir a su gente. Todo esto de manera muy general buscamos aportar en esa primera etapa. La segunda etapa ya no fue un corte como tal, sino que seguimos inyectando apoyos a financiamiento, apoyos en finanzas, seguimos con programas sociales, y ahora estamos por presentar seguramente para arrancar enero, febrero, con una gama importante de rearranque, voy a decir, para temas de emprendedores, de innovación, de tecnología, que no podemos dejar de lado. No podemos estar solo sobreviviendo, que fue este primer paquete. Sí tenemos que hacer algo similar, pero ahora tenemos que buscar, que ahora lo platicaré en la tercera intervención, de cómo poder empujar estas micros y pequeñas empresas. Pero es básicamente lo que entendimos: necesitaban flujo, liquidez, dinero barato, y no acabar hipotecando un bien inmueble que la gente después de la pandemia sin trabajo además tenía que deber dinero, y además tenía que tener su terreno, su casa
completamente hipotecada, ¿no? Es básicamente, de manera general, lo que englobamos. El diagnóstico es muy claro, Gustavo, y lo dijiste muy bien. 91% de las empresas tuvo caída en ingresos. 69% tenía problemas de liquidez. 47% tuvieron que despedir trabajos. Entonces, lo primero es, como tú bien dices, pues, ¿cómo no cobrarles algunos impuestos cuando no tenían dichos ingresos? ¿Cómo darles liquidez? ¿Cómo reducir tasas? Creo que por ahí empezaron por un buen camino. Enhorabuena. Y Enrique, si nos platicas qué están haciendo en el Estado de México, mucho te lo agradecería. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, de entrada, tal como sucedió en San Luis, sucedió también en Querétaro y en todo el país, esta contingencia afectó toda la estructura económica y hubo segmentos más afectados que otros, pero particularmente las micros y pequeñas fueron las más vulnerables debido a sus propias características de operación. Y es por ello que, pues en el marco de esta contingencia, el gobernador Alfredo del Mazo tomó 6 grandes medidas en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Primero, ofrecer un beneficio fiscal a través del subsidio al impuesto sobre remuneraciones en beneficio de 45,000 micros y pequeñas. Esto consistía básicamente en 50% de subsidio en el pago de impuesto a empresas con menos de 50 empleados y una prórroga en el 100% del pago respectivo para empresas que tenían entre 51 y 100 empleados, que son básicamente 2,000 empresas. Un segundo rubro de acompañamiento, de apoyo, fue también la entrega, a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor, de 17,000 microcréditos para apoyar a mexiquenses con proyectos productivos en marcha o con empresas en marcha que, pues dadas las circunstancias, el confinamiento, se vieron muy afectadas. Básicamente, pues era para la compra de insumo básico para sus negocios. Este microcrédito tiene una tasa de interés del 0%. Entonces, bueno, sin duda fue también un mecanismo de acompañamiento importante. El tercer rubro de acompañamiento fue también igual apoyar con una pues, iniciativa conjuntamente con AFIN a través de su programa Impulso, que nos permitió tener una cartera de financiamiento garantizada del orden de los 825 millones de pesos. Con esto, bueno, pues se han apoyado ya cerca de 350 empresas con cerca de 750 millones de pesos y continuamos trabajando. De la mano con Nacional Financiera, trabajando precisamente con el sistema financiero, buscando que estos mecanismos de acompañamiento también les sirvan pues, para temas de insumos, de manejo de su deuda, vaya, que estas empresas puedan subsistir en estos pues, tiempos de contingencia. Un cuarto rubro de acompañamiento fue el fortalecimiento del comercio local, básicamente a través del programa Yo Consumo Local, que tiene 2 vías de acompañamiento. La primera, una plataforma de trabajo, de comercialización con Mercado Libre, en donde se crea la tienda en línea Estado de México, en donde actualmente operan cerca de 3,000 vendedores mexiquenses, básicamente del rubro micro y pequeña, que les ha sido sin duda muy útil en este proceso de acompañamiento, pues en el uso del comercio electrónico y todos los servicios de acompañamiento que tiene Mercado Libre, que van pues, desde la parte de promoción de tu producto hasta la entrega, la logística a la persona que adquirió tu producto. También se creó una plataforma utilizando básicamente el tema del WhatsApp, que conecta la oferta de productos y servicios de pequeños comerciantes locales con clientes potenciales. Tenemos participando en esta plataforma a 2,000 productores y a 5,000 consumidores y a 50 asociaciones de bases de taxi que integran a 15,000 unidades para servicios de entrega a domicilio. Esta iniciativa ha sido muy importante pues, para muchos de estos pequeños negocios que han visto en la oportunidad de comercializar su producto pues, en comercio electrónico e incursionar con más fuerza en este rubro que hoy más que nunca hay que atender de manera muy especial. El quinto tema se refiere a una cruzada de capacitación para fortalecer las capacidades operativas de la micro y pequeña empresa. Durante la contingencia, durante el confinamiento y después, se han realizado más de 2,300 acciones de capacitación. Básicamente, cerca de 15,000 emprendedores y empresarios de ese segmento micro y pequeño han sido capacitados. Además, quiero destacar unas jornadas digitales del conocimiento que llevamos a cabo durante el mes de abril y julio, que básicamente se conforma por 51 sesiones virtuales de capacitación con más de 50 aliados, como viene siendo Nacional Financiera,
FedEx, Amazon, el Consejo Mexicano, el COMCE, y otras empresas que tienen la preocupación y productos y servicios precisamente para la micro y la pequeña. Más de 3,000 emprendedores y empresarios fueron capacitados a través de este rubro. Otro de los mecanismos de acompañamiento que instruyó el gobernador llevar a cabo es el fortalecimiento del contacto y colaboración con el sector empresarial. Desde el primer momento se conformó un mecanismo de trabajo, la mesa de trabajo transversal, en la cual nos sirvió a los distintos componentes del gobierno del Estado a comunicarle a las cámaras, asociaciones, organismos cúpula que tenemos en el Estado de México, no solamente el avance de cómo se estaba comportando el tema de la salud, sino también temas de seguridad asociados. Como saben ustedes, al principio pues había la preocupación de que pudiera haber algunos temas de seguridad que le preocupaban mucho a la comunidad empresarial, y además este es un mecanismo que nos sirvió para ir trabajando de la mano con ellos. Hoy mismo seguimos con una iniciativa que se llama la prevención continua, y que cuando uno revisa los números de cómo nos ha estado yendo, tomando los datos de contagios, de defunciones, de hospitalización, estandarizándolos por cada 100,000 habitantes, el Estado de México no le va nada mal, estamos más o menos a la mitad de la tabla. Y esto ha sido básicamente por una participación muy comprometida de la comunidad empresarial, y yo quiero reconocer este trabajo de esta mesa de trabajo transversal, que ha sido pues una herramienta de comunicación muy, muy poderosa. También quiero resaltar pues, la colaboración con ustedes, con el Consejo de Competitividad México, que desde el 2019 tenemos un proyecto de formación empresarial que nos ha permitido beneficiar a 50 pequeñas empresas, micro pequeñas, en sectores estratégicos de manufactura, servicios, comercio, básicamente a través de una alianza de colaboración con el Instituto Mexiquense del Emprendedor. Pero también estamos a punto de llevar a cabo, de formalizar el arranque de un programa de protección al empleo a través del apoyo a 50 micro pequeñas empresas que vamos a hacer precisamente con el Consejo de Competitividad de los sectores agroindustrial, automotriz y textil. Pues básicamente es buena parte de la estrategia que se ha llevado a cabo pues para tratar de darle soporte a las micro y pequeñas empresas en esta contingencia pues que a todos nos ha dejado pues con preocupación, pero también con mucha ocupación para poder plantear estos mecanismos. Enrique, muchas gracias. De verdad es que siempre tan estructurado, tan esquemático y también tan innovador, porque es bien interesante cómo hemos tenido que hacer cosas diferentes. En otras épocas nunca estaríamos hablando de esta parte de comercio electrónico, no estaríamos hablando de instrumentos tan sencillos como el WhatsApp, de cómo puedes juntar a estos resolviendo todo, oferta, demanda y quien lo transporte. Cómo herramientas tan sencillas nos pueden ayudar y pueden sacar adelante a las pymes. Qué interesante estas propuestas. Muchas gracias. José Antonio, ¿cómo andamos en Querétaro? ¿Qué estamos haciendo en Querétaro por las pymes? Claro que sí, Iván, cómo no. Pues mira, a través de nuestro equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y liderado por el secretario Marco del Prete, tenemos ahí 4 direcciones que evidentemente nos concentramos en atender esta situación de emergencia, de tal suerte que, como tú bien comentas, atendimos a la innovación incluso propia, ¿no? Es decir, los programas que veníamos trabajando de manera ordinaria en años anteriores los tuvimos que adaptar, hacer trajes a la medida para poder atender a los diferentes sectores. Y te puedo comentar, por ejemplo, a través de la Dirección de Desarrollo Regional, tenemos 2 programas, el programa de apoyo a sectores estratégicos, en donde atendimos al sector agroindustrial, mercados, pequeños comercios, incluso artesanos. No dejamos a ningún sector fuera. Y en el tema del fortalecimiento regional, que es el otro programa en esa dirección, atendemos proyectos productivos que generan autoempleo a las personas. Ahí hicimos los lineamientos muy accesibles para que pudieran cumplir con los requerimientos, y este programa en particular les sirve para poder adquirir maquinaria, equipo, herramienta y hasta el 20% de la materia prima, y poder reactivar su economía. Ahí hablamos de carpinteros, de herreros, panaderos y muchos de estos micros y pequeños negocios familiares que evidentemente pues también son parte del desarrollo económico de nuestro estado, y que son los más, y además en buena medida también los que fueron muy afectados. Adaptamos algunos de estos programas incluso para poder pagar pasivos, para poder pagar temas de rentas, para poder pagar nóminas
atrasadas y poderles dar cierto margen de maniobra y oxígeno para su subsistencia y evidentemente que pudieran continuar su actividad. También a través de la Dirección de Fomento Industrial tenemos un programa de fomento a la inversión y a la generación de empleo, que precisamente veníamos trabajando un modelo en donde manejábamos una agenda que hoy se sigue dando, pero la manejábamos mucho al tema al exterior para atraer precisamente inversión al Estado. Y ahora con la situación de la pandemia vimos hacia adentro, es decir, los que ya tenemos en casa, les atendimos y adaptamos este programa precisamente para reconocerles en buena medida la conservación de empleo. Ahí pudimos sacar paquetes de apoyo de hasta 200,000 pesos precisamente pues, para pago también de nóminas, de pasivos o incluso de algunos de los servicios que tenían que atender y poder subsistir. A esas empresas se les reconoce que a pesar de la pandemia y a pesar de que estuvieron cerrados un buen periodo, conservaron a sus empleados y a través de este programa, quien lo demostrara precisamente con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que precisamente conservaron su plantilla laboral, se les recompensó para poder, pues, de alguna manera, hacerles este reconocimiento y poder darles un recurso para que atendieran a sus empresas y pudieran reactivarlas. También atendimos a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial, a través del PEDETI, que es un programa que incentiva la innovación, el desarrollo, la tecnología, a todas estas empresas que además le apuestan a esto que tiene que ver con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. También adaptamos ahí este programa para que lo hiciéramos muy flexible a que tuvieran acceso al mismo y pudimos destinar un buen número de recursos para precisamente apostarle al tema de la investigación y el desarrollo. Y finalmente, a través de la Dirección de Apoyo a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, precisamente a través del programa de competitividad, pues tuvimos ahí varias directrices muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con el impulso al emprendimiento. Seguimos fomentando, incentivando que la gente emprenda un negocio, emprenda una idea, una empresa y la ponga en marcha y que se integre a la cadena de valor y a la cadena productiva del Estado. También impulsamos la formalización de estas empresas. Ahí pudimos apoyarles para el tema de sus marcas, registros de marcas, códigos de barras, códigos nutrimentales. Tenemos muchos productores locales que hacen muy bien su trabajo y a través del programa anterior que ya mencioné y donde se les equipó, se les dotó de maquinaria y equipo. Pensemos en la gente que hace queso, que hacen mermeladas, que hacen muchos productos que tienen que ver de origen artesanal. Los vamos formalizando precisamente para poderlos sentar con los grandes compradores como H-E-B, como Soriana. Entonces, ahí les apoyamos para su formalización a través de códigos de barras, tablas nutrimentales y registro de marca. También impulsamos las ventas, porque evidentemente, pues lo que tú comentabas ahora, el tema de las ventas en línea, a través de un programa de encuentros de negocios, el No Touching, en conjunto con CCMX, precisamente con CAPIM, con el COMSE y la Unión Ganadera, pues tuvimos ahí varios encuentros de negocios, con el clúster automotriz, tuvimos uno para internacionalizar empresas en conjunto con el COMSE y Alibaba, además alianzas con Estafeta, Mercado Libre, Amazon y también Alibaba. Entonces ahí le apostamos mucho precisamente a ayudarles a vender a través de todas estas herramientas digitales que además pues hoy están de moda y además el que no las tenga está prácticamente fuera del tema, ¿no? También adaptamos e impulsamos programas para seguir creciendo en la parte del desarrollo productivo a pesar de la pandemia. El programa de desarrollo a proveedores, también con el CCMX, el desarrollo de 10 franquicias queretanas en conjunto con Canirac y con la Universidad Anáhuac. También le apostamos mucho a la capacitación específica financiera junto con el EGADE. Desarrollamos capacidades aeronáuticas, energéticas, de plásticos y de los diferentes clústeres que tenemos aquí en el estado. Hicimos una mentoría para el tema del crecimiento y además, evidentemente, lo que manejamos muchos de los estados, el impulso con NAFIN para el tema de nuestro fondo de garantías, que evidentemente también lo potenciamos y que esos recursos están a disposición de todos los sectores productivos del estado a través de la banca
de primer piso. Impulsamos en fintech con la caravana fintech del gobierno británico, y eso por mencionar algunos. A través de esta dirección de apoyo a pymes, le hemos apostado a través de este programa de competitividad también al tema de fomentar la exportación. Ahí hicimos un curso gratuito, Yo Exporto, en conjunto con la Micro, que es la Asociación Mexicana de Pequeñas, de Micros Empresas, que está en Querétaro. Establecimos un programa para internacionalizar empresas en conjunto con el COMSE y el Alibaba, y también realizamos 2 foros de logística y comercio exterior. Entonces, le hemos apostado mucho a este tema para poder ir de la mano con todas estas micros, pequeñas y medianas empresas y apoyarles en su competitividad. Y bueno, finalmente también le apostamos, y una directriz fue el reconocer precisamente la contribución de estas empresas al Estado. Tenemos un premio al mérito empresarial que también evidentemente les hace un reconocimiento a todas estas empresas que han resistido y que han aguantado toda esta situación de crisis de salud y económica, y que siguen de pie, y que además, junto con el gobierno del Estado a través de estos programas, hoy día siguen generando empleo y siguen siendo parte de la planta productiva del Estado. Prácticamente. Muchísimas gracias, José Antonio. Excelente. Aquí mencionas algo bien importante. Mencionas la parte de hacer alianzas. Creo que los tres han mencionado esta parte de la importancia de hacer alianzas, y me gustaría tomar algunas de las preguntas que nos están haciendo en la parte inferior de la pantalla para exponérselas a ustedes y ligarlo a una de las cuestiones que quería platicar con ustedes. Una de las alianzas que han comentado ustedes tiene que ver con el programa del Centro de Competitividad de México, tiene que ver con el CCMX, y en específico me gustaría enfocarme en la parte de cómo el CCMX ayuda a encadenar a las micro, pequeñas y medianas empresas a la cadena de valor de las grandes empresas. Entonces, que nos platiquen un poquito, porque también teníamos un comentario muy interesante en el chat de una de las empresas que fue beneficiada en el Estado de México. Nos decía que les ha ido muy bien en el Estado de México con la alianza del CCMX. Y entonces, la siguiente pregunta para los tres, y me voy en diferente orden, te pediría a José Antonio empezar, después Enrique, después Gustavo, es un poquito con esto que estamos haciendo con el CCMX en sus diferentes programas, principalmente en encadenamiento con grandes empresas, y también nos están preguntando sobre financiamiento. Específicamente estos dos, ¿qué estamos haciendo con el CCMX? ¿Qué estamos haciendo con las micro, pequeñas y medianas empresas? Y cómo el entrar en la cadena de valor de las grandes empresas puede beneficiar en esta parte de la recuperación. José Antonio, si eres tan amable. Y bueno, pues evidentemente, como tú bien comentas, la alianza en particular con el Centro de Competitividad de México, pues para nosotros es fundamental, porque nosotros somos el vínculo o el puente con todo este sector productivo y las diferentes micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el tener esta alianza con el CCMX nos ha permitido acercarle todas estas grandes oportunidades a las empresas. Y como lo dice el gobernador, la función del gobierno del Estado no es crear los empleos, sino el ser facilitador y generar las condiciones para que los empresarios le sigan apostando a invertir, le sigan apostando precisamente a crear estos empleos que tanto se requieren. Nosotros tenemos muy claro que nuestra función es precisamente atender todas estas necesidades de los diferentes sectores y poderles apoyar. Yo diría que la clave de todo esto es la competitividad. Evidentemente, las empresas también se están moviendo a este nuevo modelo de economía que estamos viviendo, el tema del comercio electrónico. Le tienen que apostar a temas de certificación, de capacitación y de poder estar en los mercados que les generen más rentabilidad. Y evidentemente para ello pues requieren ser muy competitivos. Nosotros le apostamos mucho a ayudarles a esta competitividad, y evidentemente el CCMX es pieza fundamental para lograrlo. Excelente, José Antonio. Adelante, mi estimado Gustavo. O no me acuerdo si había dicho Enrique, perdón que les cambie. Enrique, adelante, perdón. No, Enrique, primero. Gracias. Bueno, primeramente, bueno, pues la coyuntura que vimos este año, como decíamos, pues ha significado una fuerte sacudida para nuestra economía. Y bueno, es también, hay que tomarlo así, como una especie como de punto de quiebre de cara al futuro.
con un entorno presupuestal que estaremos viviendo todas las entidades, entidades del sector público, los distintos órdenes de gobierno, Estado, por supuesto, los municipios, pues producto por esta disminución de la economía. Solamente les pongo ahí como ejemplo, nosotros el próximo año recibiremos cerca de 7.7% menos de participaciones que lo que se recibió este año, lo que estuvo presupuestado este año. ¿De qué monto estamos hablando? De 9.900 millones de pesos, que es una cantidad pues, bastante significativa. Y esto obliga, de alguna manera, a concentrar pues, muy bien nuestros esfuerzos. Y aquí yo compartirles que pues, nosotros estamos trabajando sobre 3 grandes lecciones en las que tendremos que trabajar y en la cual hay un punto de conexión lógico y natural con el Consejo de Competitividad México. El primero es la importancia de apoyar la productividad de los pequeños negocios. ¿Por qué? Bueno, pues porque son fuentes de bienestar para millones de familias, generan 7 de cada 10 empleos. Además, de cada uno de estos negocios dependen alrededor de 4 familias. De ahí la importancia que se tiene en visualizar y tener muy claro que aquí es donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Estos negocios, lo hemos comentado los 3, han sido los más afectados por la contingencia, particularmente aquellos giros que están más vinculados con sectores tradicionales. Recientemente se dio a conocer, como saben ustedes, los datos de la encuesta ENAPROCE 2018, levantada por el INEGI, y bueno, pues ahí arroja algunos datos que hay que tener muy presentes. Los niveles de capacitación y profesionalización son realmente bajos en las microempresas, por ejemplo, ¿no? Solamente 14 de cada 100 microempresas imparten programas de capacitación y 2 de cada micronegocio, por ejemplo, lleva su registro contable en libreta. Y lo que es peor, hay 2 de cada 10 negocios que no llevan ni siquiera ningún tipo de registro contable. El acceso a financiamiento y bancarización está muy limitado para este segmento de unidades económicas y pues hay una débil incorporación tecnológica y hay que tomar en cuenta que lo que pasó con la pandemia fue que también nos está acelerando un proceso de transformación digital y no debemos de dejar de acompañar a los pequeños negocios. Recientemente concluyó el Buen Fin. El Buen Fin, los negocios o los establecimientos más establecidos, pues tenían la posibilidad y han tenido la posibilidad de aumentar su comercio en línea. Si nosotros no acompañamos a los pequeños negocios, pues los vamos a dejar ahí bastante separados de este tipo de oportunidades que tienen, pues de recuperar parte de lo que en este año pues ha sido muy difícil, ¿no? Entonces, de alguna manera, la contingencia se convierte en el principal detonador de la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y aquí un poco de esta, digamos, de esta lección, lo que nos deja como visión es que es necesario impulsar una cruzada por la productividad de los pequeños negocios, particularmente los de menor tamaño y los que están vinculados con los sectores tradicionales. Y ahí, como decía, el Consejo de Competitividad puede ser y es un gran aliado. El segundo es la importancia del emprendimiento. Sobra señalar pues, que los emprendedores son los grandes transformadores. Recientemente también se dieron a conocer datos del Global Entrepreneurship Monitor, concretamente el Estado de México 2019, y la verdad es que nos arroja una serie de datos alentadores, en donde pues un porcentaje superior al 50% de mexiquenses que fueron encuestados, pues manifiesta tener capacidad para emprender un negocio. Más de la mitad también considera el emprendimiento como una carrera deseable. Es decir, existen en el entorno esas condiciones como para impulsar con mayor fuerza. Además, nosotros como Estado de México somos un estado pues, joven, con un promedio de edad de 28 años, lo que implica como visión hacer del Estado de México un semillero de emprendimiento e innovación. Aquí también, aunque el Centro de Competitividad de México está muy enfocado a empresas en marcha, no dejar de pensar pues, en las posibilidades que existe también del intraemprendimiento como una oportunidad de acelerar tus procesos de innovación al interior de pequeñas y medianas empresas. Lo tercero es la importancia del entorno, el entorno que rodea a las pequeñas y medianas empresas, para facilitar y masificar precisamente la vinculación de estos emprendedores y estas empresas con apoyos existentes. Existe una gran cantidad de aliados públicos y privados que tienen una amplísima gama de apoyos en materia de capacitación, esquemas de fondeo diversos, esquemas de aceleración, esquemas de incubación. Hay una gran cantidad de aliados que
orientándolos o poniéndolos en disposición de estas empresas, pues les puede ayudar precisamente para poder acelerar sus procesos de ser más productivos. Ustedes, Consejo de Competitividad México, son uno de los grandes aliados, ¿no? Y aquí un poco la visión es alinear el esfuerzo de los diversos aliados del entorno para crear un mecanismo de acompañamiento. En el caso particular del Estado de México, estamos por lanzar nuestra red empresarial mexiquense, que pretende ser, pues, esa, digamos, como réplica de acompañamiento en el ecosistema de acompañamiento a las empresas y a los emprendedores. Y bueno, un último comentario. Es muy importante preparar el terreno para aprovechar las oportunidades del TEMEC. Aquí el Centro de Competitividad México sigue jugando un rol de la mayor importancia, porque la oportunidad es profundizar nuestra integración en estas cadenas de valor globales y de incrementar nuestra participación de valor en esas exportaciones. Para el caso del Estado de México, pues el sector automotriz juega un rol muy importante. Es lo mismo para San Luis, es lo mismo para Querétaro, con ellos con la variante pues de la buena decisión que han tenido de ir acompañando al sector pues aeroespacial. El Estado de México tiene una gran ventaja como plataforma logística nacional con proyección global, precisamente ante la realización de inversiones que todo lo que es el TEMEC traerá consigo. Yo diría que para el Estado de México hay una gran oportunidad por su ubicación estratégica, su participación en la industria automotriz nacional y por su potencial logístico. Y aquí los programas que tenemos con ustedes, que es precisamente transferirles estas capacidades y vincularlos a las cadenas de proveeduría de empresas de mayor tamaño enfocadas al mercado de exportación. Para nosotros nuestra alianza con el Consejo de Competitividad de México es determinante. Si bien tenemos pues una acción en marcha, una acción en marcha, nosotros queremos ver como una especie de primer paso para hacer un lanzamiento mucho más intenso y mucho más fuerte en el impulso hacia pequeñas empresas que pueden aprovecharse precisamente de esta transferencia de capacidades. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Enrique. Comentaste algo bien importante. Hay que capacitarse, hay que construir esos cimientos para poder después llegar a vender a grandes empresas, poder exportar con el TEMEC. Y eso es un poco lo que nos gustaría invitar a las empresas que están el día de hoy. Es importante ir en esos pasitos de poder irse capacitando, de poderse ir profesionalizando. Y bueno, el CSMX es una de las herramientas, habrá muchas otras, pero lo que sí les decimos es, acérquense a alguien que les pueda ayudar, acérquense a capacitación, online cada vez hay más, pero la profesionalización es clave para que poco a poco podamos ir siendo más competitivo, más productivo. Gustavo, ¿cómo van ustedes con el CSMX y qué podemos decirle a las pymes sobre la cadena de valor? Muchas gracias. Y me dejaste después yo creo que la persona que más entiende y conoce y ha trabajado con los emprendedores, que es Enrique Jacob, que tiene siempre todo nuestro reconocimiento. Lo dijo clarísimo y entiende perfectamente la necesidad de hacerlo. Hoy hablamos y los secretarios de desarrollo luego nos miden en términos de inversión concertada, inversión de empresas grandes, cuántos empleos trajo tal empresa, pero no perdamos de vista que el impulso a tener nuevos empleadores, nuevas empresas, desde las nanos, micros, pequeñas, es esencial. Las economías de primer mundo, de primer nivel, tienen más cantidad de empresarios ya funcionando de cualquier tamaño que tener solamente una serie de empresas grandes, que no está mal. Las inversiones grandes traen, capacitan, permean culturas, incluso empresas alemanas, por ejemplo, que tenemos mucho en San Luis, japonesas, permean todo eso a sus trabajadores, lo cual ese tipo de culturas positivas, personales, incluso de bienestar, de satisfacción, de calidad, de limpieza, las acaban llevando también a sus entornos y eso acaba en una sociedad de un entorno pues, mucho más cómodo. Tenía uno de los alemanes, uno de los directores alemanes de una empresa de Robert Bosch, venía por 3 años y yo le comentaba, ya lleva 11 o 10, le comentaba que qué pensaba y además ya se va a quedar a vivir aquí, ya se jubila en un mes. Y él me decía, es que para mí San Luis lo describo como un gran lugar para formar una familia. Y creo que de eso se trata, porque cuando alguien habla de un gran lugar para formar una familia, implica todo un entorno, en términos de seguridad, de entretenimiento, de oportunidades de trabajo. Entonces, en esta parte de tener un impulso a nuevos empresarios, tenemos que apostarle a los emprendedores, tenemos que apostarle también y dar
el trabajo que tenemos con las mujeres aquí en la Asociación de Mujeres del Estado, la MEXME, la verdad es que hemos tenido un gran trabajo y estamos abiertos porque este potencial que existe todavía con algunas limitantes luego culturales, que es lo que hemos tratado de impulsar, también que no se nos olvide. El entorno, como bien lo dijo Enrique Jacob también, la infraestructura que hay alrededor de los emprendedores, no dejar de apoyarla como política de gobiernos, aceleradoras, incubadoras, etcétera, los programas que tenemos que hacer. En San Luis hemos trabajado mucho desde los startups, el reto San Luis le hemos llamado, en donde traemos en cada partida casi 500 proyectos que llegan y tenemos que escoger 100 y esos 100 por 4 personas por equipo. Entonces capacitamos 400 personas en alguna metodología Startup MX para que puedan estar y sentirse capacitados y arrancar justamente esos negocios. Hemos trabajado con casi más de 17,000 horas de capacitación entre emprendedores y MIPYMES. Sigue siendo una apuesta a la innovación, como lo platicamos también, no dejar esta parte de innovación y tecnología en el esfuerzo que podamos los estados, por supuesto. Creo que es una vertiente de la mano de educación que tenemos que seguir, es la raíz, es la base de lo que podemos ver después. Platicamos, hemos tenido con el CSMX algunos, por supuesto, apoyos con algunas empresas. La base es hoy vincular esta ola de crecimiento en los 3 estados que estamos aquí, que tenemos una inercia positiva en la economía. ¿Cómo empiezas a vincular estas micros y pequeñas empresas? Una de ellas ya la mencionó también los dos, el No